Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo Crianza con apego. La crianza con apego, o attachment parenting, como se conoce el concepto, es un término acuñado por el pediatra William Sears, ese que vemos allí en la imagen. Es una filosofía basada en los principios de la teoría del apego, de la que hablamos en el módulo anterior, sustentada y planteada por el psicólogo infantil John Bowlby. Esta foto es bien significativa porque aquí está William Sears, quien patenta o quien empieza a utilizar este término, por lo tanto se le atribuye el mismo, junto a Ina May, que es una pionera de la partería en los Estados Unidos de América y en Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo entero. Según esta teoría del apego, un fuerte enlace emocional con los padres, o sea, papá y mamá, durante la infancia, también conocido como apego seguro, que ya describimos en el módulo anterior, es precursor del desarrollo de una personalidad segura e independiente. Un buen comportamiento, relativo, obvio, y bastante subjetivo, independencia y relaciones buenas y sanas. ¿Por qué el comportamiento subjetivo y relativo? Porque primero que nada sería cuestión de ver qué se define como buen comportamiento. Muchas veces se confunde esto, este, porque se piensa que los niños que no juegan, por ejemplo, que no son ruidosos, se comportan bien. Entonces eso depende de la óptica de cada quien. Aquí se habla es de comportamientos no agresivos, ¿ok? No de clichés ni etiquetas. Y obviamente también eso está sostenido sobre otros factores. Este tipo de crianza tendrá efectos positivos, y eso es indudable, durante la niñez, la adolescencia y la adultez, obviamente. Pero como dije anteriormente, está también acompañado de otros factores que obviamente, por supuesto vamos a hablar de ellos en el transcurso de la formación. El Attachment Parenting International, o API, creada por el doctor William Sears, de quien hablamos como quien acuña este término de crianza con apego, intentan fomentar como institución, como organización, un vínculo seguro con los hijos mediante ocho principios básicos que ellos establecen como metas a conseguir por los padres y madres que aplican la crianza con apego, según el planteamiento del Dr. Sears y la Attachment Parenting International sobre lo que implica este tipo de crianza. El primero de los ocho principios planteados por la API es la preparación para el embarazo, el nacimiento y la paternidad. Habla esta organización de que las familias que deciden este estilo de crianza generalmente son familias que buscan este tipo de información y preparación, o sea, familias que buscan el empoderamiento, el empoderarse, el saber a qué atenerse y cuáles son las opciones y obviamente buscar las más respetuosas posibles. No quiere decir que esto es una generalización, pero la API ha observado que las familias que deciden, que empiezan a inclinarse hacia este estilo de crianza, que valga la acotación, es una manera de implementar y llevar la vida, son más prestas a empoderarse en este sentido. El segundo principio establecido por la API como eh, eh, lo que acostumbra a llevar o a tomar o a inclinarse las familias que van hacia este estilo de crianza con apego es la alimentación con amor y respeto. Por supuesto que esta alimentación con amor y respeto está en su primera etapa, descrita literalmente con la lactancia materna, que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda que en sus primeros 6 meses sea exclusiva, y a partir de los 6 meses hasta los 2 años o más, acompañada con alimentación. Por eso se le llama alimentación complementaria, a la que se empieza a dar a partir de los 6 meses. Aunque esto también está sujeto a
los requerimientos de la familia y, por supuesto, de los especialistas que estén orientando a esta. Por ejemplo, este servidor conoció una bebé en Caracas, en un evento justamente sobre lactancia materna, que tenía 9 meses cumplidos y era lactancia exclusiva aún. Y lo más hermoso de esto es que era una decisión tomada por sus padres, por su papá y su mamá, y acompañada por una pediatra de bastante renombre en Venezuela, como defensora de la lactancia materna. Entonces es la única vez que yo personalmente he conocido un caso, pero lo incluye acá para que se sepa que esto también está sujeto a decisiones, por supuesto decisiones bien sustentadas y bien acompañadas y fundamentadas, no desde la irresponsabilidad. En tercer principio, que describe la API como seguido por las familias que aplican este estilo de crianza, es la respuesta sensible a las necesidades del bebé desde que nace. Por cierto, quería decir que esta lámina, esta imagen, esta fotografía es tomada en uno de nuestros círculos de lactancia justamente allí en Caracas. Es una fotografía de alguien de nuestra tribu. Respuesta sensible a las necesidades del bebé desde que nace e incluso desde la concepción y la gestación. Estas familias, pero aquí como tercer objetivo, ya se aplica a la crianza como tal, después del nacimiento. Esta es una fotografía también de uno de los partos acompañados por su servidor y para mí es una fotografía que significa mucho. Nada más miren la cara no solamente de la madre, sino del bebé. Y esto es a minutos de haber nacido. Esto es el mismo día del nacimiento. Y miren su cara como reconociendo. Por fin, estoy contigo de nuevo. Esto es un reconocerse, literalmente. Entonces esta respuesta sensible quiere decir atender todas sus necesidades, empezando por las primarias, por las básicas, que es el contacto, la alimentación, obviamente, el cargarle en brazos. Fíjense que aquí, como es un parto respetado y humanizado, el bebé inmediatamente está en los brazos de su mamá y de allí no se despegó en ningún momento, salvo cuando ella quizá tenía que ir al baño y en esos casos quedaba a cargo de su papá. Soy testigo. Cuarto de los objetivos: contacto materno el mayor tiempo posible y a demanda, agregaríamos nosotros. Esta es una foto de nuestra hija Eva Daniela con Janine en su lactancia, su relación maravillosa y hermosa, establecida a través de la lactancia materna, el vínculo sagrado. Entonces, contacto materno el mayor tiempo posible. Por supuesto, lo hemos hablado y lo vamos a seguir recordando a lo largo de esta y todas nuestras formaciones de que es una opción. La lactancia materna, nosotros somos lactivistas, recomendamos totalmente la lactancia materna, recomendamos y siempre hablamos y difundimos todos los beneficios que tiene, pero tenemos que ser respetuosos si hay una familia que, por ejemplo, por la razón que sea, decida no amamantar. Por supuesto que siempre como promotores y como consultores vamos a dar los beneficios, vamos a enseñar todo lo que conozcamos y todo con buena sustentación, con buen respaldo sobre los beneficios de la lactancia, pero recordemos que hay familias que toman decisiones y que tienen que ser respetadas. Nosotros como promotores debemos ser muy respetuosos con eso. El hecho de que creamos enormemente en la lactancia y también, por ejemplo, en el colecho, no quiere decir que tengamos que imponerlo. ¿Por qué hago la acotación a esto? Porque muchas veces cuando empezamos a considerarnos adeptos de este estilo de crianza, podemos caer en el extremo de ser muy rígidos y de pretender que tenemos una verdad y los demás están equivocados. Por supuesto que sabemos que la lactancia materna es lo mejor que puede recibir un niño. Pero si una familia o una madre, por la razón que sea, no por desinformación, porque ya le hemos dado la información respetuosamente, pero por la razón que sea decida no amamantar, esto debe ser respetado y también acompañado. ¿Qué pasa? En estos casos, cuando son familias que buscan nuestra consejería, nuestra asistencia, es porque están abocadas a la crianza respetuosa y en ese caso lo que podemos es orientarles para que la decisión que hayan tomado la hagan de la manera más amorosa posible. ¿Okay? Si van a dar un biberón, que lo hagan con todo el amor del mundo, con todo el contacto del mundo, con todo el vínculo. ¿Ok? Siempre debemos ser, sí, muy enfáticos en la necesidad de contacto de los niños. No porque nosotros queramos, sino porque es una necesidad real. Una necesidad de la que depende incluso la vida del niño o niña. Y la única cosa, sostengo e insisto
e insistí de toda mi vida en eso, que no se debe negociar es obviamente el maltrato y la violencia. Ahí sí no hay eh, grises, porque maltrato es maltrato, violencia es violencia. De todos modos, en el módulo de maltrato infantil o en los módulos donde se toca el tema, se va a ahondar en esto. Pero adelanto que es algo en lo que sí, no es que tengamos que ser rígidos, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables, porque en cuanto al maltrato ya no es una opción, ya es algo que hace daño. Hay una persona que está saliendo perjudicada y cuya vida puede estar en peligro. Entonces allí sí tenemos que ser no rígidos, no jueces, no atacar a la persona que de repente crea en que el maltrato tiene algo benéfico, pero sí desde el amor. Y por supuesto que en esta formación una de las cosas que termina sucediendo es que con toda la información y la manera en que se va manejando, se da un proceso en nosotros. Y eso pasa con todos. Por mucho que alguien se niegue, termina removiéndose algo. Si alguien se da el permiso de hacer la formación completa de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera indicada, va a haber en él o en ella un proceso de conciencia sobre la propia historia y posiblemente allí mismo se salen algunas heridas y eso nos va a permitir poder abordar a la familia desde el amor. Es imprescindible estar en paz para poder acompañar a alguien, ¿ok? Por supuesto, casi todos, o yo me atrevería a decir que todos, venimos ya con heridas y secuelas, porque así no hayamos sido maltratados con violencia de alguna manera, es muy probable que vengamos de crianzas autoritarias o donde no había mucha vinculación o ciertas cosas, ciertos de estos mitos que vamos a seguir conociendo que terminan dejando ciertas y a veces severas secuelas en los niños. Por supuesto nosotros que un día fuimos niños. Entonces la idea de esta formación es que muchas de estas cosas vayan llegando a hacerse conscientes para que las podamos superar. Eso es una de las metas hermosas que yo me siento muy orgulloso de lo que sucede acá. Entonces, por supuesto, vamos a tener módulos de lactancia materna. Propicio del sueño seguro, el quinto objetivo. Propicio del sueño seguro física y emocionalmente. Ya que sabemos que el sueño, y vamos a seguir, sabemos no, vamos a ahondar acá en los beneficios del sueño y en lo importante que es el sueño de los niños. Lo que puedo adelantar para describir un poco este punto es que el sueño de los bebés es un proceso madurativo, ¿ok? Es un proceso que se va madurando. Los niños van estableciendo sus patrones de sueño y eso va de todos modos y vamos a ahondar eso en el módulo que corresponde. Propicio del cuidado cariñoso constante. Por supuesto, si estamos hablando de crianza con apego, debe haber vinculación, debe haber contacto y debe haber afecto. Entonces, esto es un principio, bueno, inobjetable, pues, es un principio que no se puede obviar. Práctica de la disciplina positiva. Este concepto de la disciplina positiva, muchos de ustedes lo conocen ya. Nosotros no es que seamos ni promotores ni detractores, sencillamente que hay que tener un poco de cuidado con algunas metodologías que se encausan de una manera muy rígida y eso es lo que tenemos que aquí tener así en el lente, ¿ok? No caer en estas etiquetas rígidas donde todo se hace de una manera lineal, paso 1, paso 2, paso 3. No quiere decir tampoco que vamos a estar en la anarquía, en la desidia, pero sí sabemos que los niños y que las familias son individuos, son seres únicos, tienen historias únicas, sentires únicos, alquimia única, entonces no se puede ser rígido. Eso es lo que yo quiero acotar con este tipo de conceptos. Pero lo que sí es que antes de autoritarismo y violencia, por supuesto que eso era mucho mejor. Búsqueda del equilibrio entre la vida personal y familiar. O sea, cuando somos familia, seguimos siendo individuos, pero ya no somos solamente eso, también somos parte de algo, o sea, somos parte de un clan. Y cuando vienen nuestros hijos, desde que son gestados, desde que son concebidos, ya son parte de ese clan. Entonces, ya debe haber un equilibrio lo personal y lo colectivo a nivel de esa familia nuclear, ¿ok? Un equilibrio quiere decir vinculación, contacto, presencia, comunicación. La comunicación es muy importante y ya ustedes lo van a ver por qué en el transcurso de la formación. Algunos padres afines a la crianza con apego también eligen vivir una forma de vida familiar natural.
Decimos natural como para hacernos entender. No estamos hablando aquí de nada nuevo. Muchas de las cosas que vamos a describir ahora son sencillamente valores y principios y dinámicas rescatadas que a medida que fuimos evolucionando como sociedad, como sociedad sustentada en ciudades y tecnificando las cosas, muchas se fueron dejando atrás. Entonces no es nada nuevo, es más bien un rescate de lo esencial. Obviamente los que vamos a hablar son cosas que algunas familias optan por ellas de una u otra manera, en diferente grado, y algunas familias no. No quiere decir que esto que vamos a decir todo es normativa de la crianza con apego. Buscan opciones, por ejemplo, como el parto natural. Eso es una de las cosas que ya vimos en los principios sustentados por la Attachment Parenting International sobre familias que crían con apego. Y el parto natural, por supuesto que no es, no es que solamente se busca esa manera de dar a luz. La mayoría de las familias sí, pero también en esto hay que ser muy cuidadoso porque si una mujer elige o una pareja elige tener cesárea por la razón que sea, eso también debe ser respetable, porque eso también es una forma de nacer, una forma hermosa, puede ser hermosa de nacer. Lamentablemente la cesárea se ha satanizado por un lado y se ha prostituido por otro lado. Satanizado porque hay personas que defienden o promueven la creencia, el parto humanizado, el parto natural, y entonces atacan a piedras a las personas que esos son los extremismos que optan por la cesárea. Y eso no se debe. Caer en sectarismo, caer en extremismos es peor que cualquier otra cosa. O sea, es tan dañino, tan violento como criar con maltrato. Lo que sí es que debemos nosotros, y obviamente en esta formación no es la única, nosotros también tenemos otras formaciones como la de promotores de nacimiento humanizado, de doulas, entre otras, y las asesoras de lactancia, donde siempre nos abocamos al parto respetado. Pero la cesárea también es una opción cuando es desde la propia decisión y cuando es realmente necesaria. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que es importante. El problema con la cesárea es que a muchas familias se les lleva como engañadas, como prácticamente obligadas, y se usan algunas razones que no necesariamente son reales. Entonces, a ver, algunos profesionales, no estamos aquí satanizando ni acusando a nadie, pero algunos profesionales, por la razón que sea, no voy a hacer ningún juicio al respecto, optan por, pareciera que fuera algo más práctico y más sencillo de hacer, entonces llevan a todos sus pacientes por allí. El hecho de que haga esta aclaratoria es porque nosotros somos promotores del parto humanizado, pero respetuosos de cualquier decisión. Lo que sí es que somos empoderantes, o sea, nuestra función es comunicar, nuestra función es guiar, y justamente las familias cuando ya están guiadas es muy difícil que se dejen arrastrar por este tipo de profesionales cesaristas. ¿Ok? Eso es lo que quería acotar. El nacimiento en casa, que no es que todas las familias que deciden criarse con apego optan por el nacimiento en casa, pero algunas sí, y muchas sí. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahora, ya ha dejado de ser solo una opción, se ha convertido muchas veces en una real necesidad y por supuesto no vamos a ahondar a estirarnos en este punto, en este módulo, no corresponde, pero sabemos por experiencia propia, porque es nuestro trabajo y porque es una de las cosas en las que formamos en el parto humanizado y promovemos porque hemos estado en muchísimos partos en casa y sabemos lo hermoso y lo maravilloso que es y sabemos de las estadísticas a nivel mundial de lo seguro que es, no como se cree en muchos entornos, que se cree que más bien lo medicalizado es lo más seguro. No es así. No quiere decir que lo medicalizado es malo. Estos son opciones. Esto es como amamantar, no amamantar, colechar o que el niño duerma solo. Son opciones. Lo bonito es que la familia conozca todas las opciones y pueda elegir desde el amor. El problema es que, por ejemplo, del colecho no se habla o se habla en contra. Entonces no lo consideran, no lo incluyen como una opción. Ese es el engaño que hay. Por eso los promotores de crianza y los consultores de crianza respetuosa somos como rescatadores de este tipo de opciones. El parto en casa igualmente tiene muchísimos también detractores, entonces no se considera muchas veces una opción y así muchas otras cosas. ¿Ok? Vamos a decir algunas acá. Educación en el hogar. En estos tiempos
Ya mucha gente que antes no lo veía como una opción está empezando a considerarlo porque se ha dado cuenta de lo importante que es. ¿Qué pasa? Aquí tampoco se habla de que la escuela sea mala o el hogar sea mejor que la escuela o la escuela o ni que la escuela sea mejor que el hogar. Cada familia es libre de decidir. Lo que sí es bueno saber es que esta es una opción y es una opción respetable, una opción maravillosa. Nosotros somos practicantes de esto y conocemos también muchas familias practicantes de esto y sabemos de muchas personas que han llegado muy lejos que han venido del homeschooling, pero aquí lo describimos como una opción, no es que todas las familias que crían con apego optan por el homeschooling, es una opción. Aprendizaje natural, también por supuesto es una opción, pero una opción hermosísima, que si alguien se da la oportunidad, nunca se va a arrepentir. En el aprendizaje natural, que es aprender de lo natural, de la naturaleza, aprender del juego, no solamente los niños aprenden, sino que los niños son más felices, mucho más conectados con su ser, con su esencia, y los padres, si se dan el permiso, también lo pueden disfrutar mucho y sanar y aprender mucho. Es maravilloso. Libertad de vacunación. Aquí no vamos a hacer una apología antivacuna ni una defensa de las vacunas. Aquí estamos hablándolo como una opción. ¿Qué pasa? Es una opción respetable. La mayoría de las familias que opta por no vacunar, a pesar de que mucha gente está en contra, y aquí me pongo totalmente objetivo, porque no estoy haciendo una apología a nada, estoy hablando de que es una opción, y así algunas personas estén totalmente en contra de la no vacunación porque dicen que es una cosa irresponsable, yo les puedo decir de corazón y desde el conocimiento que no es una irresponsabilidad. ¿Qué pasa? Hay que buscar información, hay que buscar buena información, porque también hay mucha información basura, y hay que estar seguros. Cuando alguien me pregunta, ¿vacuno o no vacuno? Siempre lo que yo suelo responder es, ¿estás segura, por ejemplo, de no vacunar? ¿Tienes información? ¿No tienes miedo? Si me dicen, no, me asusta, entonces le digo, bueno, entonces opta por vacuna. Porque si vas a no vacunar desde la desinformación y con miedo, el miedo mismo va a traer lo peor. Esto tiene que ser una opción, igual que las otras, el parto en casa, por ejemplo, que tiene que ser tomada desde el propio sentir, desde una verdadera eh, eh, seguridad de que es tu opción y también desde la información. Y hay mucha buena información. No solamente es porque hay gente que cree que esto es conspiranoia, que no. Hay información bien sustentada y aparte de profesionales de la medicina que por una u otra razón se han salido del esquema. Pero si alguien cree en la vacunación, también es una opción y es igualmente respetable. Aquí no es que los pro vacunas, los antivacunas. Aquí nosotros como promotores de crianza respetuosa tenemos que ser, por mucho que una de estas dos sea nuestra opción, tenemos que ser respetuosos. Por ejemplo, si yo soy promotor de crianza o consultor de crianza y me llega una familia que no quiere vacunar, bien informada, sin miedo, entonces yo desde mi prejuicio, que es lo que hacen algunos profesionales, le digo, son unos irresponsables, o sea, está entrando mi juicio. Eso es lo que no debemos hacer. No debemos hacer eso. Ahora, es diferente que veamos a alguien llegando así perdido y entonces le digamos, bueno, pero infórmate bien primero, búscate esta plataforma o yo creo en las vacunas, o sea, en el caso de alguien que sea defensor de las vacunas y léete tal libro, yo recomiendo que se lean información de los dos lados. Ahí ya les voy a decir acá una de las opciones. eh, ok, yo cuando son personas que quieren la, las buenas fuentes, eh, les recomiendo, entre otras cosas, este libro, La Mafia Médica, cuando son que quieren no vacunar, pero estar seguros. La Mafia Médica, de la doctora Ghislaine Lang-Todd, la médica, un libro, una fuente seria, muy seria, bien hecho este libro. Y este libro de Andreas Moritz sobre las vacunas también lo suelo recomendar. Son libros, son fuentes también en la plataforma de Miguel Jara, periodista español,
entre otras. Y cuando quieren saber sobre el sí vacunar, el por qué sí vacunar y tener argumentos, suelo recomendar el libro de Carlos González en defensa de las vacunas. O sea, entonces recomiendo información de ambas. El punto es que es respetable cualquiera de las dos decisiones. ¿Por qué hago esta acotación? Porque muchas personas eh, veo que muy fácilmente pueden atacar a alguien que decida no vacunar, incluso si está bien informado, catalogándolo de irresponsable. Y eso es un juicio. Igualmente, muchas personas tienen sus buenos argumentos para no vacunar y saben de alguien que vacuna, entonces pueden decir que esa persona, o pueden decirle a esta persona, decirle, por ejemplo, que está arriesgando a su niño a ser autista porque le está poniendo vacuna. Eso es un irrespeto también y es un juicio. Entonces debemos ser muy respetuosos. Y las familias, cuando van a tomar la decisión, deben informarse y deben empoderarse. Nuestro fuerte es el empoderamiento. Por eso es que somos promotores y luego consultores de crianza respetuosa. Porque es el empoderamiento desde el respeto y desde el amor. La salud natural, entre otras, familias que optan también por ejemplo, medicina natural, medicina preventiva, ayurveda y bueno, cualquier otra opción que tampoco es el tema de los extremismos, ¿ok? También debemos ser respetuosos porque a veces podemos encontrarnos familias que son totalmente medicina preventiva y natural, entonces decirles que si no estamos nosotros equilibrados y desde el amor, verlo desde el juicio de que eso es una irresponsabilidad y viceversa, ver familias que optan por la medicina alopática y decir que entonces eso está equivocado. No, aquí no hay verdades, no hay una verdad. Cada familia tiene derecho a optar por sus verdades y no es blanco y negro, hay infinitos matices entre blanco y negro. La crianza con apego mantiene que es de vital importancia para la supervivencia del niño que sea capaz de comunicar sus necesidades a los adultos y que éstas sean atendidas sin demora, que solemos escuchar muchas veces. No lo cargues porque se va a malcriar y se va a mal acostumbrar. Déjalo que se levante solo. No. Observemos a un animal, como cuando su cachorro reclama atención, presencia, lo atiende de inmediato. Obviamente, cuando estos cachorros van creciendo, ya no lo atiende tan de inmediato y lo va soltando. El animal humano, nosotros como especie animal también, igualmente, vamos sosteniendo al niño todo, porque imagínate que un bebé de meses tú le digas, levántate solo a ver. ¿Ven? O un niño de 4 años, de 3 años, también es que entonces empezamos a creer que son ya grandes, ¿no? Igualmente son vulnerables y necesitan de nuestra atención, de nuestra asistencia cuando se sienten en peligro, por ejemplo. El doctor Sears advierte que mientras el niño es pequeño, es mentalmente incapaz de ninguna manipulación. Aquí seguimos eh, desmontando el paradigma del niño manipulador, esto que viene de la visión freudiana de Edipo, por ejemplo. Sears comenta que durante el primer año de vida, las necesidades y los deseos de un niño son lo mismo, y es tal cual. Necesidad, deseo, o sea, necesito alimento, lo deseo, entonces lo solicito. ¿Cómo? A través del llanto en los primeros años y en algunas etapas posteriores también a través de, por ejemplo, las rabietas. Eso también lo vamos a ver en un módulo. El doctor Sears y otros partidarios de la crianza con apego piensan que las necesidades no satisfechas aparecen de inmediato intentando satisfacer lo que no fue satisfecho, o sea, no atender. Entonces es cuando creamos una ola, un círculo vicioso de reclamo de atención. ¿Ok? Entonces es al revés. Necesitas atención, te la doy. Porque eres vulnerable. Por supuesto, los papás y las mamás somos humanos también y colapsamos. Y para eso podemos pedir apoyo, podemos respirar. Hay muchas cosas que vamos a hablar especialmente en el módulo de herramientas infantiles acá. La crianza con apego observa el desarrollo, así como la biología del niño, para determinar las respuestas psicológicamente y biológicamente apropiadas para cada etapa. Por ejemplo, sabemos que los bebés tienen por eso se le llama en la etapa bebés, no se le llama rabietas, sino necesidades incomprendidas. Cuando un niño tiene una necesidad, llama a ser atendido.
¿Cómo lo hace? Puede ser a través de ciertos gestos, de ciertos sonidos y del llanto, del reclamo de atención. Según el Dr. Sears, que recordemos que es pediatra, médico pediatra, las crianzas con apego tienen numerosos beneficios para los padres y, por supuesto, para los niños. Entre ellas destaca las siguientes. Mayor capacidad cognitiva. Miren qué punto, qué gran punto, qué importante este punto. Mientras más apego, mientras más vinculación, ¿por qué? Porque desarrollan de manera plena, de manera sana, sus conexiones neuronales, entre otras cosas. Hay hormonas del bienestar y por lo tanto su cerebro se desarrolla de manera plena, de manera sana. Entonces son niños más inteligentes. Aquí obviamente, si también está la lactancia, si también está el colecho, esto se va desarrollando de manera mucho más nutrida, mucho más efectiva y son niños muy inteligentes. Entonces no es cualquier beneficio. Desarrollo de una independencia saludable. Contrario a lo que se cree en los mitos sobre la crianza respetuosa, uno es que si lo cargas mucho, no se va a despegar. Y es al revés. Mientras más apego se da en la etapa de vulnerabilidad, más desapego se da después. Porque son niños más seguros, niños más llenos emocionalmente, con menos huecos, con menos vacíos emocionales y por supuesto van independizándose y vuelan más. Esto no quiere decir que entonces vamos a creer que si damos mucho apego, ya a los 4 años debe ser independiente. No, a los 4 años un niño es vulnerable todavía. Quizá, y los niños también tienen diferentes personalidades. Quizás sea un poco más abierto, quizás sea un poco más libre, pero igual todavía requiere de mamá. ¿Ok? 3. Mejora la relación con sus iguales a medida que crecen. Por supuesto, son más empáticos. La empatía, el desarrollo de la empatía es una cualidad innata, pero una cualidad que se desarrolla. Se desarrolla a medida que el cerebro se desarrolla, porque el cerebro no nace ya formado. El cerebro se va formando en los primeros meses, años de vida. Entonces, la empatía va en esa formación. Si hay una formación plena, sana, y entonces en vez de llanto, en vez de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, hay hormonas del bienestar, como la oxitocina, entonces estas conexiones se dan de manera plena, de manera sana, y la empatía también, la parte del cerebro que tiene que ver con la empatía también se desarrolla de manera sana, y estos niños son mucho más empáticos, mucho más afectivos, mucho más receptivos con las necesidades del otro, mucho más respetuosos del otro, porque la empatía es eso, ponerme en los zapatos del otro y respetar al otro. Miren todo lo que se puede prevenir allí. Pero ¿qué es lo que nos suelen recomendar? No lo cargues, no lo abraces, quítale la teta antes, lo más pronto posible, que duerma solo lo más pronto posible, que se acostumbre a estar solo, casi que te dicen que se acostumbre a agarrar un maletín e irse a la oficina lo más pronto posible. Y todo eso es desapego y todo eso es lo contrario al desarrollo sano y pleno de las conexiones neuronales y de la empatía. Y obviamente tenemos un mundo como lo tenemos violento y todo desconectado y todo lleno de muchas cosas terribles. Entonces, cambiar el mundo no necesariamente es algo utópico que está por allá bien lejos, está aquí mismo a la vuelta de la esquina, depende de nosotros como sociedad. Buenas relaciones familiares, por supuesto, si hay crianza con vinculación, las relaciones familiares se van estableciendo de manera más segura y más conectiva. Y esto es todo, esto es el afecto, el cariño, el abrazo, el colecho, la lactancia, y si no hay lactancia porque la familia no lo decide, la alimentación desde el amor y con afecto y con cariño y con contacto y vínculo. Entonces todo esto va a ser con unas relaciones familiares sanas y nutridas. No quiere decir que solamente, que entonces si creamos con apego ya la familia es perfecta. No, igual hay los problemas, los altibajos, las diferencias, pero esto, mientras más vinculación, más fácil es resolverlo o más viable es resolverlo, porque la comunicación es una clave y eso lo vamos a desarrollar luego. Ya van a ver por qué la comunicación es tan importante. En muchos de los módulos va a ser el punto principal. Les adelanto que uno de los módulos es de revistas infantiles. Mayor capacidad de empatía con los demás. Lo mismo, o viene sustentado de lo mismo que acabamos de decir. La crianza con apego estimula la inteligencia del bebé, igual vinculado a lo que acabamos de decir con las cualidades cognitivas. La crianza con apego fortalece la autoestima, igualmente está vinculado, pero aquí podemos agregar también que el niño se va sintiendo más seguro y más conectado consigo mismo. Entonces, por supuesto, una autoestima sana.
Un niño que escucha palabras afectuosas, que siente esa seguridad, que siente esa tensión, que siente no tiene ese temor que va a ser abandonado, porque los niños no crean que es una exageración, los niños asimilan el tiempo y asimilan el contacto y la atención de una manera distinta a los adultos, pero los adultos casi todos asimilamos estas cosas según cómo las absorbimos en la infancia. Entonces es un círculo vicioso de baja autoestima y de necesidad de llenar vacíos y carencias. Por eso es tan fácil vendernos cosas que no utilizamos. Por eso compramos tantas cosas inútiles por tenerlas. Y por eso estamos tan predispuestos a las adicciones, porque tenemos muchos huecos emocionales. Porque venimos de lo contrario a lo que estamos viendo acá. Entonces, estos planteamientos del doctor Sears, de la API, y que estamos aquí desglosando, no son cualquier cosa, pueden ser el mapa, pueden ser el lineamiento, los pasos específicos para formar una sociedad ya distinta. Pero obviamente no podemos nosotros hacer el cambio global de un golpe, pero sí podemos hacer la contribución personal desde el individuo y desde nuestro núcleo familiar, y nosotros como promotores y consultores de crianza respetuosa desde la enseñanza, porque ustedes tienen que deberían convertirse en multiplicadores, en maestros de todo esto que estamos desarrollando acá. La formación del vínculo entre la madre y el hijo o la hija tiene como resultado la confianza. Esto, por supuesto, pero esto no es tan obvio, porque tiene mucho que ver con la manera en que sea la comunicación con los niños. Si nosotros nos referimos a los niños de manera siempre violenta, autoritaria y con gritos, obviamente la confianza es poca o nula y se va desapareciendo. Y esto nos va pasando secuelas luego, en la infancia avanzada y por supuesto en la adolescencia, y ni hablar de la adultez. Con el tiempo, esa confianza en su entorno se transforma en confianza en sí mismo. Y esto va a lo que estamos hablando de la autoestima. Mi relación con los demás, mi relación con mi entorno es una proyección de mi relación conmigo. Entonces la clave es autoestima sana, seguridad, empatía sanas o allí mantenidas. Entonces bien interactúo con el resto, con el entorno. Y eso va a lo largo de toda mi vida. Pero es un proceso. Entonces, en la crianza respetuosa pueden estar las semillas de este nuevo hombre, de esta nueva mujer, reconciliado y respetuoso de su entorno. Al hacer que los bebés se sientan protegidos y amados, fomentamos también su autoestima. Los bebés que pueden establecer relaciones de apego seguras con padres, acuérdense del apego seguro, de que hablamos en el módulo anterior, con sus padres que se muestran cariñosos, por supuesto, bidireccional, y responden a sus necesidades, son más capaces de desarrollar relaciones de afecto e intimidad cuando llegan a la edad adulta. ¿Ven por qué todo está relacionado y por qué hay tantos problemas para interactuar con nuestras parejas y por qué hay tantos problemas para establecer familia de una manera amorosa? Porque estamos llenos de historia, estamos llenos de dolor, estamos llenos de heridas que aquí en esta formación vamos a ver cómo las podemos sanar y cómo nos podemos reconciliar con eso. El apego, tanto si fue saludable, inseguro o negativo, recuerden los tipos de apego, por favor repásenlos, es importantísimo que esa información la manejen muy bien, se transmite de generación en generación, o sea, somos propensos a repetir los patrones inconscientemente. Pero eso no quiere decir que tenemos que repetirlo obligatoriamente. Justamente el proceso de sanación empieza en el acto de conciencia y la negación a seguir repitiendo el eslabón. La Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela realizó uno de los estudios más recientes sobre el tema en una institución educativa de Caracas en el 2008. El objetivo era determinar la relación entre el apego y la agresividad en los adolescentes. Y se concluyó que en ese lugar donde prevalecía el estilo de apego inseguro entre los adolescentes, las puntuaciones de agresividad eran más altas. O sea, la agresividad tenía que ver justamente con esta forma de apego, que era el apego inseguro. Para celebrar y promover este tipo de crianza, la crianza con apego, la crianza respetuosa, para transformar este mundo en un lugar mejor, teniendo en cuenta que el 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. A partir del año 2014 se estableció como Semana Internacional de la Crianza con Apego desde el 13 al 20 de marzo. ¿Ok? Tomen nota de eso, porque es muy importante que en esas fechas también ustedes puedan promover, informar,
organizar cosas, jornadas de difusión sobre crianza respetuosa, jornadas de círculos de familia, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra. Usar sus redes sociales, usar sus proyectos sobre la crianza respetuosa o sencillamente hacer promoción de esto para que muchas familias se identifiquen y sepan que, porque es algo, el tema de las fechas no es algo que yo sea un devoto defensor de ello. O sea, me parece que todos los días es el Día de la Madre, por ejemplo, a mí, y que todos los días es el Día del Amor. Pero es importante cuando son estas semanas, porque se pueden organizar cosas bien, bien especiales y hacer difusión, hacer campaña. Autoridad o autoritarismo. Aquí tenemos que explicar un poco para entender. Ya que hemos hablado de crianza con apego, hay una confusión entre la autoridad y el autoritarismo que es bien importante explicar. Se cree, el viejo mito es que si tú crías con respeto, los niños no te van, no, si tú crías con respeto, o sea, sin violencia, sin amenazas y sin castigos, no vas a ser un verdadero, una autoridad. Y eso es falso, porque cuando tú tienes que castigar, amenazar o golpear o agredir de cualquier manera, tú no eres en realidad una autoridad. Una autoridad es algo que se gana con la coherencia, se gana con el respeto, se gana con el liderazgo. Y eso, golpear, amenazar, chantajear, no es ninguna de estas cosas. Eso es autoritarismo. El autoritarismo se impone desde el temor. Entonces los niños en estos casos en que la figura es autoritaria, que tiene que amenazar, chantajear, castigar o agredir, no respetan a esta figura, le temen, pero algún día van a crecer y van a dejar de temer, o algún día van a crecer y se van a rebelar, o algún día van a crecer y van a ser personas sumisas e inseguras. Entonces ninguno de estos resultados yo siento que es viable, porque en realidad se está lastimando y haciendo daño a alguien. Mientras que la autoridad real se fundamenta entre varios valores y principios que son la coherencia, el respeto bidireccional. Yo te respeto para que me respetes, no respétame porque me da la gana, eso es autoritarismo, sino yo te respeto para que tú sepas que eres digno de respeto y también me respetes. Eso es coherencia. Eso es coherencia y eso es liderazgo. Hagamos la comparación con un gerente de una empresa. Si este gerente tiene que amenazar, chantajear o violentar a sus empleados, en realidad no es un líder, es una figura autoritaria, es un tirano. Y estas personas sencillamente le temen y no les queda de otra que obedecerle cuando tiene que obedecerle. Si esta persona se lanza por un precipicio, nadie lo va a seguir. La gente se va a alegrar y va a aplaudir que por fin se fue. Pero un líder real, un líder que respeta, que es coherente, que con sus acciones nos enseña más que con sus palabras. Si se lanza por el precipicio, la gente se lanza atrás porque sabe que esa persona sabe lo que hace. Es lo que transmite un líder. Y todos dicen algo si se lanzó porque algo sabe y nos vamos con él. No es la idea, ¿no? Aquí no estamos hablando, no estamos haciendo una apología de lanzarse por un precipicio, pero es para entender un poco. Un padre y una madre también son líderes. Y esto va con ellos también. Entonces, no es lo mismo un líder que un tirano. No es lo mismo autoridad real, verdadera autoridad, que autoritarismo. De todos modos, esto lo vamos a desarrollar mejor en otros módulos, incluidos de maltrato infantil. La autoridad no se impone, se gana. Impuesta se llama autoritarismo, lo acabamos de explicar. Los niños solo respetan a quienes les respetan. Cuando se les castiga, maltrata o amenaza, no respetan, temen. Muchas conductas en los niños se atribuyen alegremente a capricho, teatro o malcriamiento, entre comillas todo. Se aceptan como legítimas cuando las realiza un adulto. Esto es una frase poderosísima del doctor Carlos González, autor del libro que recibieron en el módulo 1, Bésame mucho, y uno de nuestros referentes en cuanto a todo lo que planteamos acá sobre la crianza respetuosa. Este pensamiento final lo queremos dejar para que lo lleven como reflexión, porque esto no es una metáfora, esto es literal y yo creo que ustedes ya están en eso. Estoy seguro que ustedes ya están en eso. Tú puedes cambiar el mundo, literalmente. Nos vemos en el próximo módulo.